Aquí se pone, ¿no? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Aquí? Ah, Vale. Uy. Bueno. Vamos a comenzar. Quítale eso si quieres, para que no suene. ¿Y dónde está el pequeño? ahí voy, ahí voy. ¿No me tengo acostumbrado? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a la iglesia un día más, a la casa de Dios, casa de oración y puertas para con el cielo. Damos la bienvenida también a todos los que se conectan por los medios que nos permiten las redes sociales, aquellos que puedan ser alcanzados, quizás porque no tengan una iglesia, quizás porque querrán seguir alimentándose, pero siempre con la sabiduría. No estoy en contra de que podamos escuchar a hombres de Dios, pero sepa a quién escucha. Hoy escuchamos a cualquiera y eso no puede ser. Y menos cuando estamos escuchando a cualquiera y no tenemos un pastor, porque no existiría un cuidado ni un consejo pastoral. Por eso siempre digo que cuando uno tiene pastor que se alimenta y alimenta a las ovejas, uno puede escuchar un mensaje y valorarlo si es de Dios o no es de Dios. Ustedes, igual que yo, saben que hoy, tristemente, por las redes sociales se escucha cualquier cosa, y si no estás bastante maduro en lo que la palabra de Dios dice, cualquier herejía, cualquier error doctrinal, pues te puede salir caro. Por eso yo siempre digo que no hay nada más poderoso para una persona que se llama cristiana que tenga un pastor. Jesús fue pastor de 12. Y Él nos enseñó el principio del pastorado. Y Él en una ocasión se entristeció porque veía a las multitudes como que no tenían pastor. Y no tener un pastor en los tiempos que corren es muy peligroso, porque vas a correr por cualquier viento de doctrina y te vas a hacer un cacao y eso no es bueno. Uno tiene que mantener una integridad personal y someterse. Yo sé que a la gente el sometimiento no le gusta mucho. A nadie le gusta someterse, no le gusta estar bajo autoridad. Pero es lo que más nos enseña la palabra de Dios. Usted puede estar escuchando 50 sermones, 50 prédicas a través de internet y ser una persona online
Si no tienes un pastor, no vas a llegar muy lejos. Y es un principio establecido. Por eso Dios, en los ministerios, los 5 ministerios que nos habla el libro de los Efesios, Dios hace una lista de los ministerios que traen beneficio a la iglesia. A unos llamó apóstoles, a otros llamó profetas, a otros llamó pastores, a otros llamó evangelistas, a otros llamó maestros. ¿Y cuál es el propósito y el fin? De construir la obra de Dios en la vida de ellos, traer fundamento y doctrina. Pero bueno, a los que tengan pastor, les felicito y nunca dejen de tenerlo. Y a los que no lo tienen, pues pidan a Dios dirección, el Espíritu Santo, a ver qué les dice. A ver si lo que estoy diciendo no es correcto, o si es correcto. Para mí no es correcto, según la palabra de Dios, no es correcto. Uno tiene que estar sujeto. Dios trabaja en el principio de la autoridad. Y si no practicamos los principios que Dios estableció en las Sagradas Escrituras, vamos a creer cualquier cosa y a cualquier que diga cualquier idiotez. Y hoy, tristemente, no se escucha la palabra de Dios. Hoy, desde los púlpitos, se critica a la iglesia se critica a la iglesia, y no se predica ni la palabra. Y no vamos a entrar como iglesia, nosotros predicaremos la palabra. Sabemos lo que está ocurriendo alrededor nuestro, pero nos vamos a ocupar en la palabra. Bueno, bienvenido a la iglesia, una vez más, Tarrasa. A pocos días de terminar el año, hasta ahora, hasta aquí nos trajo el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos terminar casi, todavía no. Nos quedan algunas reuniones y después tenemos el día 31, la reunión de las reuniones, ¿no? El partir el año con Dios. Abandonar y dejar el 2025 para entrar en una nueva etapa, donde muchos quizás se irán a celebrarlo con las uvas, con la familia. No están todo el año en la familia y están ese día, y han cumplido. Pero nosotros, como hemos decidido a quién servimos y con quién caminamos, pues vamos el día 31 a estar aquí, vamos a alabar al Señor y vamos a entrar en el nuevo año entrando con acción de gracias y dándole gracias al Señor por lo que hizo en el 2024, pero lo que también ha hecho y ha dejado hecho para el 2026. Y como siempre digo, lo que tú hagas el primer día de la semana repercutirá en los 6 días restantes. Lo mismo pasa con los meses. Lo que tú hagas en el primer mes del año repercutirá en los 11 meses siguientes. Así que aprovecho y le invito a que usted pueda estar. Yo voy a estar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si estamos solos, estamos con 2, lo voy a hacer igual. Para mí es lo mejor del año, el ser agradecido a Dios. Por eso nos quedan algunas reuniones más, nos queda el domingo y poco más, porque el 25 es jueves, no va a haber culto, vamos a estar de fiesta. Si ustedes quieren hacer culto, lo hacemos, pero si no, no lo haremos. Es día de familia, ¿no? Día de comer con la familia, de ponerse bien la tripa llena, a los carnosos. Tenemos martes, tendremos martes, ahí sí tendremos la enseñanza martes, que la traerá el pastor José Manuel. No, hay oración. Sí, martes. Martes oración. Si vemos que cambia la torna, pues haremos la prédica del jueves, pasamos para el martes. Y después tenemos ya un poco que decir. Después tenemos el domingo y en la siguiente semana pues ya nos estamos preparando para celebrar el nuevo año. Amén. Así que les invito a los que quieran estar, se gozarán, y a los que no estarán, pues se gozarán de otra forma. Pero como siempre digo, mi casa y yo serviremos al Señor. Eso lo hemos hecho durante muchos años y lo vamos a seguir haciendo durante otros tantos hasta que el Señor venga. O
nos lleve con Él. No sé cuál de las dos es mejor. Yo creo que las dos son buenas. Uno, que el Señor venga y nos busque, nos lleve como llevó a Elías y a Enoc, o otra, que Él nos llame a su presencia. Dese cuenta que eso será un abrir y cerrar de ojos. Usted no se va a dar ni cuenta, ¿no? Sea cual sea la forma que Dios nos llame, lo bueno es que sepamos dónde vamos. El problema es cuando no sepamos dónde vamos a ir. Ahí sí está el problema. Ahí está la verdadera preocupación. Bueno, damos gracias al Señor por eso. Entonces, pues vamos a empezar la enseñanza, y he tomado como título a esta enseñanza: acerquémonos al trono. Para poder dar paso a esta enseñanza, yo tendría que irme al Antiguo Testamento. Voy a usar como texto el libro de los Hebreos, y hay una peculiaridad con el libro de los Hebreos, que si usted lee el Pentateuco, no en toda su totalidad, sino en los tiempos cuando ya empezó, cuando ya Dios sacó al pueblo de Egipto y les dio una serie de órdenes o mandatos, y instauró el sacerdocio. Ustedes pueden ver en todo el Pentateuco hasta el libro de Malaquías que todo se hacía por medio de un sacerdote. Dios no recibía a nadie a menos que el sacerdote fuese la persona, o, para que usted lo pueda entender, el mediador. Aquella época había un mediador llamado sumo sacerdote, pero que él ministraba una vez al año solamente al pueblo, y después se metían en el templo y ahí hacían vida religiosa, ¿no? Con los levitas. Los levitas eran los que se encargaban del servicio del templo. Ahí podemos poner el servicio a los sacerdotes o la música, eran los levitas. Pero ellos solamente podían ministrar al pueblo una vez al año. Pero antes de que el sacerdote pudiera ministrar al pueblo, tenía que ministrarse él solo por Dios. Imagínense, para acercarme a Dios, todas por donde teníamos que ir, porque era la ley, había que cumplirla. Creo que fue un rey que usurpó el derecho sacerdotal. Creo que fue el rey Usías, que prevaricó el altar del sacerdocio, empujó a los sacerdotes y él quiso presentar el incienso a Dios. Eso estaba prohibido por la ley. Y no solamente por la ley sacerdotal, sino estaba prohibido por Dios mismo. Porque los únicos que podían presentar el incienso en el altar eran los sacerdotes. Pero ese rey tuvo un problema. Él empezó bien. Usías se llamaba el rey, en los tiempos del profeta, no recuerdo el profeta, Eliseo creo que era, creo que era Eliseo, yo no recuerdo mal. Y él empezó bien, y Dios lo usó para bendecir al pueblo. Él inventó el riego de la agricultura, cosa que no había en Israel. Él inventó eso. Inventó las máquinas de guerra, bueno, eso que lanzaban piedras, esas cosas. Y amaba a Dios, y Dios lo bendecía. Pero resulta que el hombre se vio con tanto poder y pensó y creyó que todo lo que estaba haciendo era por él, y se enorgulleció. El problema del siglo XXI, el orgullo. Y bajo su orgullo, él se presentó en el templo y prevaricó en el templo. Cosa que a él no se le permitía, ni aún siendo rey. Por eso es bueno que usted estudie un poco
del Pentateuco y Levítico, que ahí están las 365 leyes donde nos hablan de muchas cosas, aunque tú fueses rey, tú no tenías ninguna autoridad en el templo. Era más, la autoridad máxima en aquella época era el sacerdote, no el rey. Y el rey se tenía que encargar de suplir al templo. Y ahí hay, hay un principio espiritual para estos tiempos, pero que no voy a entretenerme a hablar de ello. Otro día lo hablamos. Y él era tanto su orgullo, era tanto su fama, era tanto lo que él se creía que él hacía por su cuenta, y se va al templo, quita a todos los sacerdotes y él coge el incienso y lo presenta a Jehová, cosa que lo tenía prohibido. Y el sacerdote se levantó y lo enjuició y le dijo: Usías, tú hoy morirás de lepra, tú y tu familia. Azarías. Automáticamente que el sacerdote le dijo eso, todo su cuerpo se llenó de lepra. ¿Verdad? Y si leemos los fundamentos de la lepra o los principios de la lepra en el Antiguo Testamento, una persona que tenía lepra tenía que ser echado fuera del pueblo, fuera de la ciudad, donde vivían cementerios, y para la lepra no había cura. En aquella época el hombre o la mujer que tuviera lepra era una sentencia de muerte. Por eso damos gracias al Señor Jesucristo, o los leprosos que se encontraron con el Señor Jesús, que Jesús sanó a mucha gente de lepra. Aunque hay pocos datos, pero Él salvó mucha gente de lepra. Porque en aquella época una de las enfermedades más terribles y la más que solía manifestarse era la lepra. Hoy no se manifiesta como antes, pero hoy hay una lepra que se llama pecado. Esa es la lepra del siglo XXI, el pecado. Amén. Entonces, nadie podía acercarse a Dios si no pasaba por los fundamentos establecidos por la ley mosaica, de que el sacerdote era la única persona que podía presentar a Dios las peticiones del pueblo. Mataba a un macho cabrío y con su sangre rociaba el patíbulo, se decía, y ahí Dios perdonaba el pecado del pueblo durante todo el año. Y el año siguiente se repetía la historia, año tras año. Damos gracias al Señor que en Malaquía se acabó todo eso. Amén. Y entramos en una nueva historia. La humanidad ha tenido dos historias: el antes de Cristo y el después de Cristo. Y damos gracias a Dios que tú y yo hemos nacido después de Cristo. Amén. No sé qué hubiera sido de nosotros en el antes de Cristo. No lo sé qué hubiera sido. Tampoco me he parado a pensar ni a imaginarlo. Estamos donde estamos y somos unos privilegiados porque estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. Quizá mejor no hubiéramos estado ni vivos, ¿Verdad? pero ahora estamos en gracia. No quiere decir que juguemos con el pecado, pero las oportunidades son múltiples. Damos gracias a Dios por esa división de la historia. La historia se divide en dos: el antes y el después. Y Jesús, con el sacrificio en la cruz, hizo inútil ese precepto de que el sacerdote fuese y presentase los sacrificios del pueblo. Eso se acabó cuando murió Jesús en la cruz del Calvario. Jesús, cuando murió, dice que el templo, la cortina del templo se rasgó de arriba a abajo. Y si usted estudia esa cortina que tenía el templo, tenía un grosor de 5 centímetros. Así. Imposible que un hombre, una mano humana, y era una cortina enorme que tapaba el lugar santísimo. Pues cuando Cristo dijo: consumado es, todo está hecho, lo primero que se rompió fue esa cortina. Espiritualmente hablando, Dios quitó todo lo que impidía
al hombre acercarse a él directamente. Por eso es interesante el libro de los Hebreos, porque el libro de los Hebreos, junto con el Pentateuco y parte de los libros del Antiguo Testamento, tiene mucha similitud. Mucha similitud. Y el libro de los Hebreos está muy enfocado en el Antiguo Testamento, muy enfocado en los antiguos sacrificios, en los mediadores, en la sangre, entonces en el nuevo pacto. Entonces nos encontramos en un capítulo donde claramente el apóstol Pablo, no se sabe quién fue el autor, pone autor desconocido, otros dicen posiblemente por el carácter de las palabras y por el carácter del mensaje y la teología que se emplea en ese libro, posiblemente sea del apóstol Pablo, pero bueno, queda ahí. Sabemos que alguien lo escribió, se le atribuye a Pablo, no todos están de acuerdo, una cierta parte sí, otra cierta parte tal vez y otra cierta parte no. Yo he intentado averiguar quién ha sido y tampoco doy con la clase, ¿no? Pero tampoco estoy para averiguar quién escribió el libro, sino lo que me importa es lo que le escribió, si es de Dios o no es de Dios. Así es. Y el libro de Hebreos tiene un carácter muy del Antiguo Testamento. Y podemos suponer que el carácter de Hebreos tiene que ver mucho con el apóstol Pablo. No se olvide que Pablo era uno de los mejores judíos, enseñado en la ley de la Torá, con los mejores maestros. Él tuvo un genio de la Torá que se llamaba Gamaliel. Amén. Él fue enseñado por Gamaliel. Y aparte, Dios lo llevó como 4 o 5 años a Arabia Saudita, donde él profundizó mucho en lo que son las escrituras. Pablo era, por así decirlo, un honoris causa en los tiempos de hoy. Era un super profesor de lo que era la ley de la Torá. Por eso podemos decir que el carácter de Pablo con el carácter del libro de Hebreos tiene alguna similitud en muchas cosas, en muchos aspectos, y yo me quedo más con eso, viendo el carácter del libro y viendo el carácter del apóstol Pablo, me quedo que él fue el autor. Pero bueno, es una opinión mía, uno puede tener una opinión, no es que sea una doctrina, ¿no? No digo, no, es Pablo y es Pablo, no, es mi opinión, es mi opinión. Y a lo largo del libro, a partir del capítulo 1 del libro de los Hebreos, vemos muchas similitudes con el Antiguo Testamento, con los sacrificios, la carne, la sangre, el presentarse a Dios, el sumo sacerdocio. Él habla del sacerdocio, habla mucho el libro de Hebreos. Pero a raíz de la muerte de Cristo y bajo la doctrina neotestamentaria que él recibió después de Damasco, porque recibió las Sagradas Escrituras, él no las tenía, él las recibió. Y yo creo que las recibió cuando fue llevado al cielo. Aunque Pablo dice, yo fui al tercer cielo, no sé si fui yo, fue mi espíritu, no lo sé, lo único que sí estoy seguro que estuve, y allí se me dijeron cosas y se me revelaron cosas que se me prohibieron decir en la tierra. Que vio, ahora lo que sí creo, que allí se le entregó a Pablo el Evangelio. Amén. Porque cuando vemos la historia del apóstol Pablo, desde que era Saulo a que fue Pablo, hay una dinámica de carácter muy sólida en las enseñanzas que Pablo tenía, eran muy sólidas. Y tiene mucho que ver con el carácter donde él estudió en el Antiguo Testamento. Pero me imagino que el Espíritu Santo, él no negó ni anuló su conocimiento, sino que lo reafirmó con el mensaje que él había recibido, que está bien encuadrado en el libro de los Romanos. Romanos es el Evangelio de los Evangelios. Si usted quiere conocer el Evangelio de Jesucristo, léase Romanos. Allí están fundamentadas todas las doctrinas básicas que un cristiano debe de saber, como puede ser la justificación, la santificación, la fe con obras, la fe sin obras, la circuncisión, la santidad y todas estas doctrinas que hoy tristemente hay mucha ausencia en las iglesias, en muchos lugares que se llaman iglesias. Hoy los mensajes son todos
Tú puedes conseguir irte a Marte y regresar después irte a Plutón y Dios te paga el billete y te pone en primera clase si tú lo crees. Cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente fue llamada la iglesia, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo no te vengo a predicar aquí a decirte que Dios te va a pagar un viaje a Sydney. Eso no lo voy a decir porque eso no lo respalda la palabra de Dios, pero como la gente no busca la verdad, sino busca que le calienten los oídos, pues así está el pueblo del Señor. Que Dios tenga misericordia, no solamente de ellos, sino de los que predican y enseñan esa herejía, que al fin y al cabo dice la palabra de Santiago que el que se hace maestro mayor condenación van a tener, porque van a dar cuenta de todos los engaños que predicaron, y usando la palabra que no es de él, sino que la palabra es de Dios, y tenemos que dar cuenta. Así que usted aquí no va a escuchar que Dios te va a regalar un avión para irte a Sydney con todos los gastos pagados, porque eso no es cierto. Yo te voy a predicar la palabra, el Evangelio. ¿Para qué? Porque la única forma que cambia una persona no es que yo te diga que Dios te va a invitar a Sydney con todos los gastos pagados, porque eso no cambia nada. Yo te voy a predicar la palabra porque es la palabra la que cambia, no cambia las ilusiones ni las emociones. Bueno, Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, quiere decir, espiritualmente hablando, Dios, Cristo con su sacrificio en la cruz, quitó todo obstáculo para que el que se quiera acercar a Él lo pudiera hacer libremente. Hoy, en la actualidad, nosotros podemos acercarnos a Dios cuando queramos, donde queramos, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, porque tenemos esa entrada libre. El sacrificio de Cristo dejó la entrada libre al trono de la gracia. Y la pregunta es, ¿quién está sentado en ese trono de la gracia? Jesucristo mismo. Jesucristo es el dador de la gracia. Amén. Por eso dice que por gracia somos salvos, no por obra de ustedes, sino por obra de Dios, para que nadie se enorgullezca ni diga, gracias a mí llene la iglesia. Como muchos pastores dicen, gracias a mí mira cómo va la iglesia. Qué error más grande, ¿no? Se lo debemos todo al que está sentado en el trono de la gracia, que gracias a Él nos redimió a nosotros y nos puso y nos tuvo por digno de ponernos aquí en el ministerio para dar a conocer las verdades del Evangelio, los secretos del Evangelio. Amén, amén. Pero hay un capítulo muy interesante que me gustaría que ustedes leer el libro de los Hebreos. Yo se lo recomiendo. No lo lea de una sentada, léaselo mica mica. Mica mica. Mica mica en Cataluña quiere decir despacito. ¿Has escuchado la canción Despacito? Un día la vamos a cantar en la iglesia. Sí, porque la iglesia ya se usa como teatro, como circo, ¿verdad? Bueno, no en esta. Aquí no lo vamos a hacer. Lo hacemos en la calle. Yo lo he visto. Lo hacemos en la calle. Bueno, ni en la calle tampoco. Hoy tenemos entrada al trono de su gracia. Ahora mi pregunta es, ¿usted sabe entrar a ese trono? Aleluya. ¿Usted conoce la manera correcta de ese trono? ¿Usted conoce los principios para entrar en ese trono? ¿Usted entiende lo que es acercarnos al trono de la gracia? ¿Entiende eso? Yo se lo quiero explicar en esta noche, pero para eso voy a usar la Biblia. Venga conmigo al libro de los Hebreos. Vamos a leer dos textos. Primero, dice en el capítulo 4, capítulo 4, a partir del verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora dice el versículo 16: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este va a ser el texto que vamos a utilizar en este estudio, pero quiero leerle otro más que es muy interesante. Le quiero bendecir a usted con este también. Se encuentra en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10,
allí se encuentra en el versículo 19 al 20, que dice: así que, hermanos, teniendo libertad, diga conmigo libertad. Amada iglesia, escúcheme, esa libertad no la teníamos antes. Esa libertad no la tenían los de antes de Cristo. No se olvide que la historia está dividida en dos partes, antes y después. Esa libertad no la tenían los de antes. Pero dice Pablo, así, porque él conocía muy bien la ley. Para decir esto, él conocía muy bien los principios del sacerdocio y los principios de acercarse a Dios bajo la ley. Y él no podía decir estas palabras siendo judío si no había tenido una revelación previa. Él era cruzado del Antiguo Testamento. Entonces él conocía la primera parte. En el antes no había libertad para entrar al lugar santísimo. Eso era inimaginable. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Pero ahora nos dice que después de su conversión y cuando se le reveló el Evangelio, porque el Evangelio se le tuvo que revelar personalmente por el mismo Señor Jesucristo, ahora él dice, así que pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, mire lo que dice, por la sangre de Jesucristo. Antes entraba el sacerdote con la sangre de un macho cabrío, ahora entra por la sangre de Jesucristo. ¿Qué diferencia? Por el camino, mire lo que dice, camino nuevo y vivo. Quiere decir que está anulando el camino viejo y muerto, que era la ley sacerdotal. Ya Dios, Pablo nos está diciendo que el sacrificio anterior queda anulado para este camino nuevo y vivo. Porque nosotros tenemos un Dios que está muerto. Dios no está muerto. Jesús murió, sí es verdad, pero Jesús resucitó al tercer día y ahora está sentado en el trono de la majestad divina, vivo por la eternidad de las eternidades. Por eso dice, un camino nuevo y vivo. Haciendo mención a Jesús, que Él, Jesús, nos abrió a través del velo, esto es, de su propia carne. ¡Wow! ¡Wow! Qué buena introducción, ¿verdad? Para empezar. Me podía enrollar más, pero no quiero, porque si no, nos van a dar la uva aquí. Y no empezamos. Por eso, amada iglesia, estas hermosas palabras que usted ha escuchado coronan un versículo rebosante de misericordia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí, amada iglesia, amigo tú que me escucha, aquí en este texto de las Sagradas Escrituras hay 6 palabras que debemos de tener en cuenta y aprender cuál es el significado de cada una de ellas. Por ejemplo, habla acerquémonos, que tiene que ver mucho con Santiago 4:8, confiadamente, que tiene que ver con Proverbios 3:5 al 7, trono, que tiene que ver mucho con Isaías 6:1, con gracia, que tiene que ver mucho con 2 de Corintios 12:9, con misericordia, que tiene que ver mucho con Romanos 9:15 y Salmo 63:3, y con socorro, que tiene que ver mucho con el Salmo 121:102, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! Amén, amén. Ahora, Dios no hizo esto por hacerlo. Para decir qué bonito quedó todo esto en la historia y llenar muchas hojas de tinta, ¿no? De palabras. No, no, no. Dios ha deseado y seguirá deseando que nosotros nos acerquemos a Él. Si no lo quería,
nos lo habría dicho, ¿verdad? Por eso dice Santiago 4:8, en la primera parte de la frase, acercaos a Dios y Él se acercará ¿qué? A vosotros. Ahora quiere decir, Él envió a Jesús para romper por causa del pecado la separación que había entre Dios y el hombre. Porque fue el pecado de nuestros primeros papás, por así llamarle, lo que cerró la puerta a su misma presencia. No fue Dios quien deseó separarse del hombre, porque nunca ha habido un deseo de Dios negativo con sus criaturas. Siempre Dios ha querido acercarse a Dios, pero como el hombre traicionó el pacto, porque el hombre traicionó la promesa, Dios tuvo que hacer justicia y respetar, como respetó, las consecuencias de su pecado. Primera fue expulsado del Edén, lo vemos ahí en el libro de Génesis, y segunda, ya no tenía acceso directo a la presencia de Dios, ya tenía que haber un mediador. Cuando, no sé cuántos años llevaba Adán y Eva ahí viviendo, me imagino que no es un correr de hoja, no, yo creo que Adán y Eva vivieron miles de años allí. Amén. Ahora, es un pensamiento asombroso, creo yo, que Dios quiere que tú y que yo le conozcamos. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios, el Señor Jesús, hizo mucho énfasis en que nosotros, su criatura, conozcamos al Creador. Hoy no ha cambiado ese deseo. El deseo de Dios para su criatura es que nosotros conozcamos al Creador, y no lo conozcamos cuando nos muramos, sino que tengamos una relación con Él ahora aquí en la tierra. Por eso esto es un pensamiento asombroso, que Dios quiere que tú y que yo le conozcamos. Aleluya. ¿Sabes qué, amada iglesia, amigo tú que me escuchas? Quiero darte una buena noticia. Dios te ama. Dios solo no es amor, Él es el amor. Dios no es amor, Él es el amor. Por eso quiero darte esta buena noticia. Dios te ama. Amén. Y su amor por ti no ha cambiado, porque según el libro de Isaías, el amor de Dios es eterno. No se puede medir por la vara de medir que medimos el amor humano. Hoy usted me puede amar, los que están aquí sentados me pueden amar, los que están ahí viéndonos por los distintos medios. Hoy te puedo parecer lindo, bonito, y mañana odiarme. Así es. Y como pastores, nosotros sabemos que eso puede ocurrir. Nos ha ocurrido, nos está ocurriendo y nos ocurrirá. Jesús dijo, si a mí me despreciaron, a vosotros también os despreciaréis. Dios te ama. Y, amada iglesia, yo no te repito esto porque piensas que no lo sabes, no. Yo sé que tú sabes esto, pero escúcheme, ¿entendemos que Dios quiere pasar tiempo con nosotros? Claro está, cuando uno ama a una persona, vamos a hacer una similitud para que usted lo entienda. Cuando uno ama a una persona, en el noviazgo, uno quiere estar con la persona que se enamoró. Que después cuando se case se paga el amor, ya es otra cosa. Eso depende de cómo manejen el matrimonio. ¿Verdad?
Si manejas mal el matrimonio y te pones a jugar con tu matrimonio, normalmente lo vas a perder. Pero si eres respetuoso y le entregas a Dios tu matrimonio, No, yo no sé cuánto yo, 22 años. 22 años de casado. 22 años. Miren lo que dice con respecto a lo que estaba diciendo, si nosotros entendemos que Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Venga conmigo a las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un salmo que quizá usted lo conozca, el Salmo 65:4. Dice la palabra: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Mire lo que dice este salmo y responde la pregunta: ¿por qué Dios quiere que pasemos tiempo con Él? Mire, dichoso, la palabra bienaventurado es dichoso. Me recuerda algo a las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado y limpio de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Aquí también dice bienaventurado. Aquí lo podemos interpretar con la verdadera interpretación. No es bienaventurado, es dichoso. Dichoso el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dice, para que habite en tus atrios, en tu presencia constante. Y cuando eso ocurra, dice que Dios derrama sobre ti bendición. ¿Y cuál es la bendición? Que seremos saciados del bien de tu casa. Por eso David dijo: más vale un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ellos. Más vale estar hoy aquí, porque hoy aquí comeremos el bien de la casa de Él, que estar fuera de su casa comiendo la basura que el mundo está dando. Hoy nosotros hemos sido como María, que tomó la buena parte de ponernos a los pies del Maestro para recibir el bien de la casa de Él. Y créame, amada iglesia, quizá usted no sienta nada, quizá usted no esté ahora con los pelos de punta, quizá usted, pero hoy, amada iglesia, según este texto, nosotros estamos o vamos a comer el bien de la casa de Dios. Por eso, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros pasemos tiempo en sus atrios. Evidentemente que en el Antiguo Testamento no sucedía eso, pero damos gracias a Dios, a Jesús, que por medio de Él hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al trono mismo de su gracia, quiere decir a los atrios de Dios. Quiero volverle a decir esto: Dios te ama y te creó. Escúcheme, Dios no puso al hombre ahí para llenar un hueco en la tierra. Él no tenía necesidad de eso. Dios nos creó, escúcheme, para conocerlo personalmente y experimentar su amor. Ese fue el objetivo y el propósito número 1 por el cual Dios colocó al hombre sobre la tierra, para conocerlo a Él personalmente y experimentar en toda su magnitud el amor de Él. Cosa que el hombre falló. Por lo tanto, Él nos ofrece dos cosas. Dos. Dios nos ofrece amor, lo podemos ver en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no amó a la pelota. El mundo somos nosotros, a los que Él puso en el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda tener una relación en la vida eterna conmigo. Cosas que no van a tener los que no creen en Él. Así es. Y eso va a ser una tristeza no solo para los condenados, sino para Dios, porque el propósito de Dios es que todas sus criaturas gocen una comunión eterna con Él, con el Creador. Esa es la primera cosa que Dios nos ofrece, su amor. Y la segunda cosa que ofrece vida. En Juan 17:3 lo hemos leído, y esta es la vida que yo te quiero ofrecer. Quiere decir que en el tiempo que nosotros estemos aquí, sea 50, 60, 80, no vamos a llegar más. Yo 85, raspado, muy raspado. Es una preparación para la vida eterna. Sí, amén. Donde va a manifestarse la verdadera vida y el verdadero propósito que Dios desde el principio de los tiempos tenía para con nosotros. Era comunión eterna. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Esta es la vida que yo tengo preparado para ustedes. Esto es la vida que el Padre que está en los cielos ha preparado para cada uno de ustedes. Pero antes de que esa vida se manifieste, dice el texto, y esta es la vida eterna. Primero, que te conozcamos a ti. Y que creamos en Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Por consiguiente, Él nos ofrece, número 1, amor, y número 2, nos ofrece vida. Ahora, amada iglesia, siempre me pregunto, ¿qué nos impide conocer a Dios personalmente? ¿Qué obstáculo hay para conocer a Dios personalmente? Quiero contestarle con un texto bíblico. Venga conmigo a Juan. Juan está antes de Hechos y después de Lucas. Vamos al capítulo 5. Juan 5, verso 43. Dice, es que Dios es sabio, Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibí. Ahora, ¿qué nos impide conocer a Dios el Padre de una forma personal? El no recibir a Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, quiere decir, nadie que no conozca al Padre no irá si Jesús no lo lleva. Número 1, el impedimento que impide el no conocer a Dios personalmente es que tú no has recibido a Cristo como Cristo quiere que lo reciba. Y también estoy hablando no a los que no conocen a Dios, sino a los que conocen a Dios. Amada iglesia, me gustaría comentar tan solo 6 de entre cientos de excusas,
situaciones y creencias que impiden que los seres humanos, en general, se acerquen a Dios y le conozcan. Eso sí, voy a tocar un poco de alguna de ellas, sin profundizar, porque si no, no vamos a salir ni de la primera hoja. Por ejemplo, una de las cosas que impide, ya dije la primera, es no recibir a Jesús. Aquel que no tiene a Jesús, Dios no lo va a recibir. No sé qué va a hacer con los testigos de Jehová, pero que Dios tenga misericordia de ellos, porque ellos rechazan a Jesús y rechazan al Espíritu Santo. No sé lo que va a pasar. Yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy aquí para enseñar, y que Dios se encargue de lo que a Él le toca, y yo me encargue de lo que a mí me toca, y lo que no me toca es juzgar. Pero yo me hago la pregunta, ¿qué va a pasar con los testigos de Jehová? En base a lo que estoy hablando. Ya ustedes se pueden imaginar. Una cosa que impide el acercarnos a Dios es el egocentrismo. Y pareciera que la vida se basa y se centra única y exclusivamente en mi yo y en cada una de las personas. Nadie más existe a nuestro alrededor. No nos importa nada ni a nadie. Muchas veces decimos, mueras en todo, yo todo lo puedo, yo soy la mejor o el mejor, yo no necesito nada de nadie. ¿Le suena algo eso? Yo me lo merezco todo, yo me esforcé por lo que tengo. ¿Le suena algo eso? Yo soy capaz y tengo inteligencia para lograr lo que quiero. ¿Le suena algo eso? Yo no necesito nada de Dios. ¿Le suena algo de eso? Yo soy bueno, yo soy y yo soy. Pues ese yo soy se llama egocentrismo y es un obstáculo para conocer a Dios. Y muchas veces estamos muy seguros de que el universo trabaja para mí a mi favor. Como lo que dicen los de la prosperidad. El universo tiene que trabajar para mí. ¿Pero quién te ha dicho eso? ¿Dónde dice la Biblia que el universo tiene que trabajar para ti? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice eso? Estamos locos. Por eso, amada iglesia, nos hemos convertido, y amigo que me escucha, nos hemos convertido en especie de dioses y diosas. Escuché una prédica de un pastor que decía que nosotros somos pequeños dioses. Y cuando yo escuché eso, me fui al Éxodo, a los 10 mandamientos, y dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y si yo creo que soy un Dios pequeño, yo estoy ofendiendo a Dios. Porque no tendréis dioses ajenos delante de mí. Oye, Israel, Jehová uno es. Tú no eres un Dios pequeño, ni nadie, ningún humano. Como en Argentina llaman a Maradona el dios del fútbol. ¿Tú estás loco lo que estás haciendo, lo que estás diciendo? Eso es un sacrilegio. Eso es una falta de respeto. Eso es idolatría. Incumpliendo uno de los principales mandamientos de no tener dioses delante de Él. Entonces, nos preguntamos cuando nos creemos todas esas cosas por el egocentrismo y el orgullo que tenemos, ¿para qué necesitamos de un Dios poderoso? Si yo lo tengo todo. Si todo lo podemos hacer solo, todo lo tengo con mi esfuerzo, entonces ¿para qué estás en la iglesia? ¿Para qué necesitas a Dios? Pero después, una cosa es lo que se diga y otra cosa es la realidad. Porque todos estos personajes que se creen esto,
mire la vida que viven, miseria, incompañía. Es una cagada en un palo de un gallinero. ¿Sabes que el palo del gallinero, usted sabe algo de un gallinero? ¿Dónde está la gallina? Todos los palos de gallina, ¿de qué están llenos? De caca. De caca. Después mira la realidad de la gente y es tan diferente a lo que ellos dicen ser. Y el problema no es ese, el problema es que desde los púlpitos se está incitando a la gente a actuar de esa forma. Y eso es un error, es una herejía. Por eso la gente no quiere estar en la iglesia donde se predica la palabra. Quieren estar en la iglesia donde te digan tú eres un Dios y tú le puedes dar órdenes a Dios. ¿Acaso hay algún texto en las Sagradas Escrituras que me dice que yo puedo dar una orden a Dios? ¿Hay un texto que mantenga y fundamente esto? ¿Usted cree que yo como criatura le puedo dar una orden al Creador? ¿Estamos locos? Y los neófitos que están sentados en las bancas de la iglesia, amén, amén, gloria a Dios, qué palabra más poderosa. Pero tú no sabes la herejía que ha dicho. Por eso cuando escucho ciertas predicaciones apago el móvil. Ahí está, mira la música. Se está yendo la gente, ¿verdad? Han venido. ¿Han venido? Ellos se van a ir. ¿Eh? ¿Se están yendo o se están yendo? No, han venido, han venido. Han venido y están ahí, están ahí. Y los que vendrán. Sí, porque esta predica no le va a agradar los oídos a muchos. Y si nos ponemos ya a los límites o a la larga, tampoco vamos a necesitar de un esposo. Ya no se necesita de un hombre. Eso es lo que dice el feminismo. Ya no se necesita de un hombre, ni de un papá, ni de una mamá, ni de amigo, de nada. Y esto es lo que el mundo nos enseña hoy. Y hay miles de filosofías que se centran en la persona. Quiere decir, el humanismo ha entrado por las puertas de la iglesia y no se han dado cuenta la gente. Se ha entrado en el individualismo, convirtiéndose así todos en falsos, entre comillas y en minúsculas, dioses, con sus propios ídolos que todo lo pueden. ¿Para qué un Dios si lo puedo todo? Eso es uno de los obstáculos. Me pregunta, no sé si te está hablando a ti el mensaje. Vamos a tratar otro obstáculo, la incredulidad. En estos tiempos, nadie cree en nada ni en nadie. Y para creer en Dios hay que verlo. Ver para creer, no creer para ver. Eso lo estuve predicando en el sello. Jesús le dijo a María, María, ¿no te he dicho que si ves vas a creer? ¿Dijo eso? ¿No te he dicho que si crees, verás primero creer? Hoy la gente quiere ver. Si no, no es verdad que lo dijo Dios. Yo quiero verlo, pastor. Yo quiero verlo, que Dios me bendice. Pues no lo vas a ver, chatito mío. Como Tomás. Y donde más miseria hay humana es la llamada iglesia evangélica. Ver para creer. Porque cambia las normas. No se puede cambiar la palabra. Y muchas veces exigimos prueba de que hay un cielo, un infierno.
Y necesitamos y exigimos que Dios en persona baje y nos cuente eso de tal Hijo Jesús que vino a morir por nosotros. Porque todavía muchos cristianos le están pidiendo pruebas. Ay, Dios mío, Señor, quiero ver el cielo, quiero una revelación del infierno. Pero ya, hijo de Dios, no te dice la palabra que hay un cielo y hay un infierno. Bástate y créelo. Yo no necesito que Dios me lleve al cielo para creer que hay un cielo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Ya me está diciendo que hay un cielo. Mi deber es creer sin verlo. Y creo que hay un texto, no recuerdo, que dice que Dios no va a avergonzar a aquellos que creen. Cuando tú te levantes, cuando tú te vayas de esta tierra, que te irás, y te levantes a la nueva realidad, que lo verás, te darás cuenta que todo lo que la palabra dijo fue verdad. ¿Qué cosa? Yo una vez me metí en internet a ver los locos que hay por ahí. Porque hay muchos locos por internet. Por eso no le haga caso a toda esta chusma de gente. Porque ni la mitad tienen pastores, ya son pastores ellos, online. Yo no sé, la Biblia aquí no habla nada de pastores online. Jesús vino a la tierra. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiera hecho el plan de la redención desde el cielo aquí? Online. No, amada iglesia. Y una vez me encontré con una página, una revelación me llevó al infierno. Bueno, interesante, voy a verlo. Otro Dios me llevó al cielo. Y dije, qué casualidad. Tantos vídeos del cielo y del infierno. Y cogí 4 vídeos, 2 del cielo y 2 del infierno. Y los puse a los 2 igual. Y ¿sabe? Todo lo que contaban eran diferentes. Amada iglesia, si Dios me lleva al cielo y yo cuento una cosa y lleva a Verónica al cielo, Verónica tiene que contar lo mismo que yo vi. No le haga caso a todos los chaflamejes que hay en YouTube. Crea sin verlo. Crea que Dios, Jesús dijo, me voy, pero no les voy a dejar huérfanos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya está, eso para mí es suficiente. Que nunca vaya a ver el cielo en esta tierra. Bueno, lo voy a ver después de la eternidad y no me voy a cansar de verlo. Lo que sí es verdad y lo que sí creo es que nosotros sí podemos vivir la atmósfera del cielo en la tierra. Eso sí. Yo escuché un chaflameja decir que el Espíritu Santo, él vio al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le puso un cinto de oro. Y yo mirando, y resulta que allí no vamos a recibir cinto de oro. Allí lo que vamos a recibir son coronas de oro. ¿Estaría muy colocado o se habría caído desde la cuna de pequeño y se dio en una esquina y se quedó tonto y chaflameja? Amada iglesia, amigo usted que me escucha, no escuchen a los chaflamejas del Evangelio. Porque la única revelación que han tenido esta gente es un miércoles pegado en un palo de un gallinero. Por eso Dios puso pastores. No chaflamejas. Los pastores de online. ¿Dónde lo dice eso? Aquí. ¿Usted cree que yo le puedo dar a una oveja comer hierba online? ¿De dónde come la gente? De la palabra, físico.
hombre que decía que para creer en Dios, Dios tenía que garantizarle con un documento firmado y comprometiéndose en los beneficios que iba a obtener si le creía. Si no, él no estaba dispuesto a creer en alguien que no le aseguraba su buen futuro y que no le daba la cara. Yo me quedé sin palabras. Mire lo que Jesús dijo en Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Wow! ¡Wow! Diga amén. Aleluya. También tenemos los deseos del cuerpo. También tenemos ignorar el alma y el espíritu, lo más importante y lo más que nosotros ignoramos. Y no quiero entrar en detalle porque ya me van a dar aquí la uva. Porque dice, hablando de ignorar el alma y el espíritu, Pablo en Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. Otro impedimento, el qué dirán. Y parece mentira, pero es cierto que muchas veces escuchamos el llamado de Dios y hay un deseo muy fuerte dentro de nosotros que nos invita a que entreguemos nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador. Y nada más el hecho de pensar en qué va a decir la gente, la familia, qué va a decir mi familia, pastor, qué van a decir mis amigos, pastor, si yo me vuelvo cristiano. ¿Sabe lo que hacemos? Retrocedemos, no resistimos y preferimos sufrir que dar un paso que nos puede poner en el ojo del huracán. Y es verdad, porque cuando usted se convierte en amigo de Dios, usted automáticamente se convierte en el enemigo número 1 del infierno. Por eso hay muchos cobardes, cristinos, chaflamejas. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué dirán mis amigos, pastor? ¿Sabe que por el qué dirán mucha gente van a perder la salvación? Es que una vez me dijo alguien, una parejita, los dos, dicen que eran católicos, pero nunca habían entrado en una iglesia católica. Yo no entiendo eso, ser católico, porque nunca voy a una iglesia católica, no sé qué es ser católico entonces. Caótico, sí, católico no, caótico, mejor la palabra. Y me dijeron, pastor, yo no voy a ir a la iglesia porque mis padres y mis abuelos me han inculcado esto. Y si yo vengo a la iglesia, ¿qué van a decir? Pues mire, que digan lo que les dé la gana. La salvación es personal e intransferible. Y cuando se trata de algo de tanto peso como la eternidad, y que mi eternidad depende de mi decisión, ni mi padre ni mi madre me pueden afectar. Si no te gusta, pues le echas azúcar. Y si el azúcar no es suficiente, le echas un saco. Pero yo decido lo que quiero para mi vida. Y los que dirán, que lo digan. ¿Qué dirán mis amigos? Que le den por... Dios mío, se me va a ir la unción por la lengua. ¿Qué va a decir mi esposa y mis hijos si yo vengo a la iglesia? Yo antes de casarme le dije a la mujer, el primer día que tú me digas algo o me pongo un impedimento de servir a Dios, te largas de mi vida. Creo que lo entendió. Llevamos 23 años casados. ¿Usted cree que usted puede poner su eternidad en juego por los que dirán? ¿Por lo que van a decir? ¿Usted cree que eso da la pena? ¿Que usted pierda una eternidad o una salvación tan grande por los que dirán? Hombre, por favor, hay que ser bastante tonto para
para rechazar por lo que dirán. Porque digan. La salvación. Yo, los primeros años de ministerio recibía muchas críticas. Y porque ahora Dios ha domado un poco mi carácter, porque si me hubiera conocido un par de años atrás, los que están en Instagram y los que están ahí, ya se hubieran ido, me hubieran apagado la tele esa. Gracias que Dios me ha educado un poco. Y yo me ponía, Señor, llorando en la iglesia, Señor, todo el día, y uno triste. Mira lo que Dios me ha dicho, mira, hasta que me dijo, ¿pero qué te pasa, hijo? Olvídate de lo que te van a decir. Aunque hagas un buen trabajo, van a decirte. Aunque hagas un buen trabajo, te van a decir igual. Sé feliz, ¿sabes? Y me recetó una pomada. Y es la pomada de culo de camello. Que me la pongo cada 8 horas por la espalda para que me resbale todo lo que usted me diga. Y a partir de ahí, dejé de llorar. Y me dijo, Señor, te veo más feliz. Digo, gracias, Señor, porque eres tan buen médico que me recetaste los medicamentos correctos. ¿Qué te importa un bledo lo que te van a decir? Es tu salvación, es tu llamado. Hay familias que si el papá no va a la iglesia no van los hijos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Que mi eternidad depende de lo que mi papá, si viene o no viene. O si viene mi suegra a comer, no vengo a la iglesia porque vino mi suegra a comer, que le den a mi suegra. Pero yo cumplo con mis responsabilidades. Yo no dejo una cita familiar. Yo no dejo de venir a la iglesia por una cita familiar. Y después no me venga con palabras religiosas. Porque si tú eres capaz de decidir por algo humano y dejar lo divino, ¿qué me vas a venir a decir? ¿Qué me vas a venir a decirme? ¡Che! Diga conmigo, che. No vengo, pastor, no voy al culto porque tengo que ir con mi familia. ¿A que no vaya al culto? Es que es más importante tu familia que Dios. ¿No hemos leído en el Salmo 62? ¿No lo ha leído? Lo que dice. ¿Quién me lo puede leer? Repita, ¿quién me lo puede leer, por favor? Léame el Salmo, por favor, léame, porque no lo sé, es que no entiendo algunas cosas por aquí. Ay, ¿qué Salmo fue? 65:4. Léalo, 65:4, dígame. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa. ¿Qué prefieres? ¿Que quedarte bien con tu familia y perderte la bendición de Dios? ¿Sabes? Le voy a decir algo, no creo que sea así, yo me lo imagino, porque lo único que podemos hacer con la eternidad es imaginarnos. Yo creo que cada vez que venimos a la iglesia, ponen en nuestro libro asistió. Yo creo que sí. Y los que no asistió. Y cuando necesitemos algo, van a mirar en el libro a ver cuál ha sido nuestra asistencia. Y en base a nuestra asistencia, así será la respuesta a nuestra oración. Porque muchos no vienen, hacen lo que da la gana, pero quieren que sus oraciones sean escuchadas. ¿Quiere decirte algo? Eso no va a suceder. Y si te dijeron lo contrario, eso es mentira. Porque Dios premia la fidelidad. Si viene mi suegra a comer a las 10 de la mañana y no quiere venir a la iglesia, porque se da una vuelta en el parque o que me saque a pasear el perro, pero en mi casa y yo, ese domingo serviremos al Señor. Claro, eso para muchos religiosos les suena como trompeta a los oídos. Pero la verdad, ¿qué dirá mi familia si yo no voy, pastor? Y me lo dicen con cara, bueno, yo estoy curado de espanto ya, ¿no? Pero bueno, también me tomo medicamento para el espanto. Porque aprendí que es un espantapájaro. ¿Sabes lo que es un espantapájaro? Pastor, no me puede ir al culto. Digo, ¿por qué, hermano? Pues, ¿sabes qué? Me invitó mi familia a comer. Pues dígale a su familia que
que sea más tarde, no, pastor. ¿Qué dirán si yo falto? Vaya a las 4. Pues sabes que la gente es capaz de hacer eso. Y lo hacen hoy, lo hicieron ayer y lo harán en el futuro. ¿Y qué no? ¿Qué otro impedimento? La religión. Yo odio la religión. ¿Sabes por qué? Porque la religión mata y hace que la gente huya de Dios. Ahora, a Dios no le importa de qué religión eres tú. Perdón, se me escapó, no se me enoje. Pero las reglas las dejó muy bien claras. Jesús es el Salvador de la humanidad y el único camino para conocer y encontrarnos con Dios cuando partamos de esta vida. No es la religión, no es el Papa de Roma. El Papa de Roma no es el mediador entre Dios y el hombre. El único mediador válido se llama Jesucristo. Él es el camino. Él es el único salvador de la humanidad. Él es el camino para conocer y encontrarnos con Dios cuando partamos de esta vida. Por eso la palabra de Dios, si lo declaras con tu boca como tu Señor y Salvador y lo crees en tu corazón, dice la palabra que serás salvo de la muerte eterna y del sufrimiento eterno. Por eso, amada iglesia, usted debe de olvidar la religión y buscar a Jesucristo ahora, porque mañana puede ser tarde. Porque la religión no salva a nadie. Por eso, iglesia, acércate a tu Creador. Jesucristo te ama y es quien asegura y salva tu alma y tu espíritu. Y esa es la bendición más grande que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas. Lo entiendas o no lo entiendas, Él es Dios y olvídate de los demás. No trates de engañarlo. Él conoce tu corazón. Después de dar el paso, sabrás que esto es lo mejor que te ha pasado en la vida y no te arrepentirás de conocer a Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Porque si es lo contrario, dice la palabra que te arrepentirás el haber nacido. Porque el Evangelio es salvación para los que creen, pero para los que no creen es una sentencia de muerte. Vuelvo a decir, el Evangelio es para los que creen en Jesús, pero para los que no creen es una sentencia de muerte. Así es. Y la única religión se llama Jesús. Él es el Salvador universal de la humanidad. Él vino a morir en una cruz por ti y por mí. Él vino a morir y derramar su sangre para que tuviéramos acceso al trono de la gracia que se perdió allá en los tiempos locos de Adán y Eva. Por eso es posible que tu yo sea grande, pero jamás podrá igualar a quien todo lo puede, a quien todo lo sabe, a quien todo lo ve y que tiene todo el poder. Y delante de Él somos un granito de arena en una multitud de desiertos. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiré. Lucas 18:17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando usted le promete a su hijo, mañana te traigo un coche, ¿sabe que el niño se lo cree? Y lo espera. Y si no se lo lleva, se lo decepciona. Por eso tenga cuidado. Yo lo he aprendido con David y con Isaías. Porque te lo tiran en la cara después, los dichosos. Pastor, me dijiste que me iba a traer. Ay, Señor, qué excusa. Mentira, no me puedo mentir. Me dejan en un apuro, Por eso ahora practico más el pronto para escuchar y el poco para hablar. Vaya a ser que mis palabras me aten, como me han atado y me he tenido que salir no sé cómo, pero bueno.
Podríamos seguir toda la noche poniendo impedimentos y excusas, ¿verdad? Pero yo creo que estas tres que he dicho, no sé si usted se ha dado por enterado. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Interesante pregunta. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Sabe que la respuesta está en la Biblia? Miqueas capítulo 6, 8 y 9. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Mire lo que pide. Solamente hacer justicia, amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. Él no te pide que seas rico, ni que seas próspero. Él no te pide que tengas un coche último modelo. No te pide nada de eso. Es que en la Biblia no hay nada, no existe nada de eso. Hay tres cosas: justicia, misericordia y humildad. Tampoco le diga, como muchos cristianos he escuchado decir, yo soy como un gusano. No, tampoco te desprecies tanto. Si tú hubieras sido un gusano, Jesús no hubiera venido a morir por ti, porque Él no vino a morir por gusano. Él vino a morir por sus criaturas y no hizo gusano precisamente. Que tú te consideres un gusano, pues mírate bien al espejo y a lo mejor sí, pero quiero decirte, cada vez que tú le dices que soy un gusano, tú estás ofendiendo al que te creó. Porque Dios no creó ningún gusano. Y menos vino a morir por gusano. Si tú te consideras un bicho raro, es un problema tuyo. Bicho, porque hay muchos bichos raros que tienen la etiqueta de cristianos evangélicos. Bizarraco. Una vez escuché una oración en una iglesia. Yo soy un gusano que me arrastro. Y yo dije, pero ¿en qué iglesia he venido? Creo que me equivoqué de iglesia. Porque yo no me considero un gusano. Yo tampoco. Yo soy un hijo de Dios. Que caigo, que peco, que a veces soy desobediente, que fallo. Pues, ¿sabes? Vengo en humildad y le digo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ten misericordia. Ame justicia y derrama tu misericordia Aleluya. sobre este pobre pecador. Yo no, en ningún momento digo que soy un gusano. Ni yo tampoco, porque no lo soy. Levante la mano los que son gusanos, porque sabe lo que sirve para los gusanos, para cazarlos, para cuando me vaya a pescar, poder tener para que los peces piquen. Bichos raros. ¿Cuántos se creen que son bichos raros? Es que hay muchos bichos raros en la iglesia. Bichos raros. Señor, aplástame por el suelo, arrástrame, llévame al desierto, llévame ahí y déjame suelto. Pero, ¿tú te crees que tenemos un padre como el tuyo? Como el langosto. ¿Tú crees que nuestros padres como el tuyo son... Estoy en el desierto, pastor. Dios me está... ¿Pero qué está hablando, chorizo? Está hablando. No, tengo esta enfermedad porque Dios me está enseñando. ¿De cuándo Dios pone una enfermedad para enseñarte algo? ¿O te has equivocado? Quien que trajo una enfermedad no fue Dios, sino fue el diablo. ¿Y sabe quién lo causó? El hombre. Y si estás enfermo o tienes algo, puede ser que tú estés en pecado. No digas que Dios te trajo una enfermedad para enseñarte nada. Dios no usa nada que Él no ha creado para enseñarte nada. Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Estudia bien la palabra. Y si estás en una iglesia donde estás escuchando eso, vete de esa iglesia, porque te están enseñando mal.
Ahora, y ya termino. ¿Quieren que terminemos? ¿O me dejan una hora más? ¿Quieren que termine o de una hora? Nadie contesta. Entonces está haciendo efecto el mensaje. ¿O se han ido? ¿Se han ido? ¿Se han ido tanto? Aquí, ¿no? ¿O no tendrán el micro? No, pueden estar, pero se puede bajar el micro para escucharlo. ¿O está viendo fútbol? ¿O están viendo fútbol? ¿Verdad que hay fútbol hoy? Eso lo dijo el pastor José Manuel, no lo he dicho yo, ¿eh? Sí, porque pasa mucho eso, ¿eh? Porque a los pastores les engañan, pero a Dios no. No. A Dios no lo engañan. Y si tú crees que nos está engañando, mira cómo está tu vida. Dime con quién anda y te diré de qué careces. No, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Espero que no sea las personas que están aquí en línea. Ahora, quiero hacerle una pregunta antes de terminar, porque nadie ha dicho que siga. Cuando nadie me contesta, ni hay amén, es que la palabra está haciendo efecto. Cuando es un mensaje emocional, todo el mundo amén, gloria a Dios, siga pastor. Pero cuando es un mensaje que va al grano, nadie me contesta, ni en la iglesia. Mi pregunta es, ¿estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos? ¿Sabes por qué te digo eso? Porque en cierta ocasión Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esa misma pregunta de Génesis 3 nos lo dice Dios hoy. ¿Dónde estás tú? Bueno. Porque si yo te he dado permiso por medio del sacrificio de Jesús para que vengas a mi trono y no vienes, te tengo que hacer esa pregunta. ¿Dónde estás tú? Génesis 3:9. Está con música, tío. ¿Sabes, amada iglesia, una cosa? Que esta pregunta que Dios le hizo al hombre, ¿dónde estás tú?, es una pregunta que despierta al hombre a su realidad concreta. Cuando Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú?, entre líneas Dios le estaba diciendo, tu realidad es diferente a la que nosotros teníamos antes. Cuando Dios te pregunta, ¿dónde estás tú?, es que tu realidad no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para ti. Y no hace falta decirte cómo estás. Ya se ve dónde estás. Muchos están viendo fútbol, como dijo José Manuel, el pastor, perdón, José Manuel. ¿Dónde estás tú? Pues viendo el partido de fútbol. ¿Dónde estás tú? Los que no han venido al culto. ¿Dónde están? Ah, eso sí, cuando están con la soga en el cuello, vienen corriendo a la iglesia. Señor, bendice. Pastor, ore por mí. ¿Yo para qué? Para que Él me dé un trabajo, para que Dios me dé. ¿Y dónde estabas tú en toda la semana? ¿En todo el mes? ¿Qué te acuerdas de Santa Rita cuando llueve?
Como siempre digo, los cristianos somos miserables para con Dios y ricos para el mundo. Porque no quieren venir a la iglesia los días de culto. Pero si su jefe le dice, quédate un par de horas, se quedan. Cuando su suegra la llama, que a veces el diablo usa a la suegra, y es lo más normal, que siempre el diablo usa a la suegra, tiene que venir el culto a las 7:30 y la suegra llama a las 7:05. Yerno, tengo un problema, dígame suegra, no tengo coche para ir al Mercadona, llévame, que necesito comprar. Y va su normal soquete y deja de venir a la iglesia, pues lleva a la suegra. Coge el búho. Si no te enfadas con la mujer. A mí me da igual, que vaya la mujer y mi suegra en el búho andando. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Porque cuando yo necesite algo de Jehová, yo sé que Dios me lo va a dar. Porque Dios premia tu fidelidad. Yo honro a los que me honran. Y cuando tú pones a una persona antes que Dios, tú lo estás deshonrando. Y sabes uno de los problemas que hay en la iglesia evangélica, que muchos de ustedes deshonran al Señor. Acerquémonos a su trono. Solamente ha sido una pequeña introducción de lo que es el mensaje. Colosenses 3:2. Déjame despedirme con esto. Si alguno quiere oración, Filipenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, leyendo este texto bíblico de Colosenses 3:2, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Que el Señor me lo bendiga. Gracias por escucharme. Tengo un vocabulario que me gustaría que no tomara como defensa. Es mi forma de predicar. No estoy aquí para ofenderos. Estoy aquí para decirte la verdad. Y a veces la verdad duele. Y a veces no queremos encontrarnos con nuestra realidad. Parece ser, por el orgullo, que todo lo que hacemos lo hacemos bien, que las decisiones que tomamos las tomamos bien, que primero la familia y después Dios. ¿Y cuándo yo he enseñado eso? Primero será Dios, después la familia. No te confundas. Primero es Dios y después la familia. Y si un domingo tengo que venir al culto y mi familia me dice que tengo que comer, pues cuando termine el culto. Y si no, lo dejamos para el sábado. Porque de lunes al sábado, mira si te puedes ir a comer con tu familia. ¿Por qué no lo haces? Esperas el domingo. Es que el domingo sabe mejor la comida que el sábado. Que el Señor me lo bendiga. No se olvide que la vida es buena y que la eternidad es mejor. Si usted quiere, aquí, si sigue recibiendo esta palabra, usted va a cambiar mucho conmigo. Si usted quiere, aquí aprenderemos a vivir las dos. Que el Señor me lo bendiga. Véngase el domingo. El domingo tenemos una sesión de Navidad. No es que voy a ser indulgente, no. Voy a predicar un mensaje igual que el de hoy. Pero va a haber turrones. Por lo menos cuando escuche el mensaje, si se queda sin sabor en la boca, vamos a comer unos turroncitos para que él se la endulzca. Están invitados. Haremos una mesita con una variedad de
turrones, no de jamones, de turrones. Así que si usted quiere traer algo, si no quiere traer nada, no traigas nada. Si quieres traer algo, tráigase un turroncito, una galletita, una Coca-Cola, una patita de jamón, 3, 4, 5, 6 pizzas, lo que quiera. Amén. Y vamos a compartir con nosotros el domingo. Y prepárese para el domingo. Porque esto solamente ha empezado. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.